buenos días, queridos hermanos, que Dios los bendiga el día de hoy. El tema es la caída del imperio babilónico, pero antes de iniciar, vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, gracias Señor por este día que nos has dado, gracias por la oportunidad de poder hoy aprender un poco más de tu palabra, Señor. Por favor, abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor, y también poderla compartir con las demás personas. Nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. En la lección anterior nosotros vimos que el rey Nabucodonosor pues tuvo una prueba muy difícil en donde él tuvo la pérdida de la conciencia, se comportó de una manera irracional como un animal por una temporada. Y después de eso, él reconoció la soberanía de Dios. El rey Nabucodonosor falleció en el año 562 a.C. Después de él, hubieron sucesores. En el capítulo de hoy, que es 5, siempre del libro de Daniel, vamos a hablar sobre el rey Belsasar. Él es nieto del rey de Nabucodonosor. Es una persona desenfrenada, dice que es una persona muy profanadora de lo sagrado, que es una persona soberbia. Parte de ello, pues también el ser profanador significa faltar el respeto, la violación de lo que es santo, sagrado, es un insulto e irreverencia. Pero vamos a empezar a leer en Daniel capítulo 5, del versículo del 1 al 4. Yo lo estoy leyendo en la versión internacional, que dice: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Pues ya embriagado el rey, pues mandó a traer los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, que fueron traídos como botín de la guerra por su abuelo Nabucodonosor, para ser usados en el banquete que estaba ofreciendo. Y las personas que estaban ahí precisamente no eran personas honestas, eran personas corruptas. También habían meretrices. Esto con el fin de satisfacer sus bajos y profanos instintos. Se burló del Dios de Israel y de su pueblo. Según historiadores, mientras Belsasar ofrecía fiestas, su padre estaba en el campo de batalla defendiendo los intereses del reino. Belsasar se divertía haciendo fiestas en honor a los dioses babilónicos. Otro ejemplo que podemos ver también en la Biblia es cuando Jesús llegó a Jerusalén. Cuando él entró en el templo, ¿qué fue lo que pasó? Que vio el templo convertido en un mercado. Se profanaron el templo donde se adoraba y se honraba a Dios. Y eso ha sido desde siempre la falta de respeto. Hoy en día se profana el nombre de Dios con juramentos vanos, cuando las personas dicen que lo juran y con tal de que uno les crea, dicen que lo juran en el nombre de Dios, y eso no es correcto, mis hermanos. Continuemos leyendo en los versículos 5. Dice: en ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que se vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, le vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino.
Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró a la sala del banquete y exclamó: «Que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el Espíritu Santo de los dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejantes a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame a usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar». Podemos ver, hermanos, que la respuesta divina fue inmediata. Dios intervino en aquella fiesta escribiendo una sentencia en la pared del salón ante los ojos de Belsasar y de sus invitados. En la lectura también vemos que dice que la reina era la hija de Nabucodonosor, o sea, la mamá del rey de Belsasar. Ella en su momento se recordó de quién era Daniel. Era un hombre, ella lo veía como un hombre temeroso del Altísimo, dice. Todo lo contrario al rey Belsasar, que lo miraba como uno de los sabios más del palacio. Y continuando la lectura, en el versículo 26, veamos qué es lo que Daniel le dice al rey. Pues bien, dice, en esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería de pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistiera a Daniel de púrpura, que le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombraba tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Podemos decir que la escritura que estaba en la pared de Mene, Mene, Tekel, Parsin, pues significa que Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Y pues como vimos en la lectura, al final Dios le quitó la vida a Belsasar, como a través de una invasión de Darío, dice, que era otro rey persa que llegó a conquistarlos. Pues esa noche Dios demostró su soberanía sobre los reyes de la tierra. Él es el todopoderoso y nada escapa ante sus ojos. Tengamos cuidado, mis hermanos, en lo que hacemos y decimos a la gente, a nuestra familia. Pidámosle perdón a Dios y santifiquemos su santo nombre en nuestras vidas. Estamos convencidos que un día nuestro Señor Jesús vendrá nuevamente por nosotros y que seremos juzgados. Así que vivamos en comunión, en obediencia al Señor, y que Dios los bendiga en este día. Hasta la próxima clase.